Bienvenidos a Mulateando, el programa sabroso, salsero, musical y noticioso. Voy a invitar, como siempre, a mi compañero y amigo, Piccolo Daimacuro. Excelentemente bien. Bueno. Bien. Bueno, Piccolo, hoy tenemos dos super invitados, pasado y presente. Pasado y presente. Pasado y presente. Ok. Entonces, vamos a empezar con el pasado. Así que vamos a llamar a un swing latino. Bueno, no se llamaba todavía swing latino cuando este personaje apareció en la vida del mulato. Yo creo que era más o menos los años 80 y tantos, 84, 85, 86, por esos lados. Estaba muy chamaco. Seguro. Y ya tenía yo, o estamos conformando los pibes de la salsa. Exactamente. Y este caballero entra a los haces del ritmo, exactamente. Vamos a darle un fuerte aplauso y una bienvenida al señor Julio César Lezama. Fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo estás? Mi queridísimo Julio, ¿cómo vamos? Maestro. ¿Cómo vamos? Bienvenido. Yo me acepto, caballero. Y también vamos a tener del presente, no podemos hablar del futuro porque no sabemos qué es lo que va a pasar, pero del presente. Vamos a llamar a una gran bailarina que yo, y creo que Piccolo también, ¿no? La conocimos cuando estaba muy pequeñita, muy bebé. Muy pequeña. Sí, Ok. pues venía aquí a acompañar a su hermano a recibir sus clases, ¿no? No. Y a ver cómo se trabaja su latino. O sea que ella prácticamente es latina desde su nacimiento. Vamos a darle un fuerte aplauso y una gran bienvenida a Valentina Góngora, señoras y señores. Sí, señoras y señores. Muy bonita ella, por cierto. Buenas. ¿Ya? Y ustedes ya saben, ¿no? Siempre nos van a acompañar en nuestro programa nuestro gran amigo Don Leo, y siempre estará aquí Brisca. No los puedo mover porque siempre me van a acompañar. Vamos a empezar preguntándole a Julio Lezama cuánto tiempo, a qué edad conoció usted o aparecer en la vida del mulato. Maestro, eso fue en el año 84. Estaba estudiando en Fe y Alegría, donde usted hacía los ensayos con los pibes de la salsa. Y estábamos estudiando y llegó la solución, o sea, digamos, la propuesta de algunos compañeros. En ese tiempo, usted ensayaba, algunos de mis compañeros de estudio estaban con usted. Entonces los días sábados me acuerdo que usted ensayaba. Vi una primera presentación en la iglesia del Fe y colegio. Alegría. Sí, entonces era muy chévere, ¿no? Era muy bacano, pero en ese tiempo no nacía todavía como la motivación de la salsa, porque de pronto había como una tendencia que era el abuelulo. Entonces, lo conozco por intermedio de un compañero en común que bailaba, que era, creo que fue uno de los pioneros, uno de los fundadores de los pibes, Recuérdeme el nombre. Julio César Guarín. Julio César Guarín. Sí, señor, de Gran Colombia. Sí, exactamente, él era compañero de estudio mío, venía desde primero, eso fue en octavo, noveno. Pero ya estaba Luis Erasmo. Sí, estaba Luis, estaba la hermana, Elisa, la gata, estaba Marta la Negra. Marta, Úrsula, Todavía estaba Liliana Mendoza. Liliana Mendoza, estaba Freider, Artritis, que en paz descanse. David. David entra después. Jimmy entra después, entra después de mí. O sea, nosotros cuando yo ingreso, entra después David, que éramos los haces del ritmo. Nosotros cambiamos de los pibes en el barrio del Diamante con el programa. Usted tenía, o el grupo tenía un vínculo con el programa del Diamante, me acuerdo, y ensayamos en la caseta. Ya después, cuando ensayamos en la caseta, es que
nos fusionamos con otro grupo y ahí es donde adquirimos el nombre de los Haces del Ritmo. ¿Qué edad tenía mi querido Pícoro cuando aparece Julio? Estamos hablando del año 84. Un año, del 83. No, pero... Estamos hablando del 84, un año. Por eso estoy así como que, espérate. Estamos hablando de los años de atrás. ¿Y qué edad? Yo ya había nacido. Ni siquiera había nacido mi querida Valentina. Y Valentina aparece en nuestras vidas, ¿en qué año? En el 2006. En el 2006. En el 2006 cuando Comenzó en el 2008. 2006, yo tenía 3 años. Y en el 2006 yo estaba haciendo Que Viva de Chose. No, el 2006 fue el primer mundial. Y en el 2006, de Que Viva de Chose, Fue en el 2008, 2007. 2007, ¿qué? Sí. 2008. Ya estamos aquí, ya estamos aquí en el cedro. Bueno, Valentina, ¿y cuál fue la primera experiencia que tiene Valentina cuando vine por primera vez acá a la escuela de baile Soy Latino? Porque aquí estamos hablando de la escuela. Yo empecé en el barrio, en la primera... San Carlos. En San Carlos. A mí me llevaron allá porque Kevin, mi parejito, era de mini swing, él ya era viejo en mini swing. Y yo vivía en el mismo barrio que él, entonces yo bailaba ahí como en las canchas, cuando hacían pues eventos de la comuna, pues. Y mi hermano estaba en Nueva Dimensión. ¿Pablo empezó en una dimensión? Sí, le fue mención. ¿Cómo así? ¿Cómo le parece a ustedes? Yo no me daba cuenta de eso. Muy interesante. Mi hermano. Aquí nos damos cuenta de todo, ¿sí se dan cuenta? Mi hermano era de Nueva Dimensión, entonces él llegaba y todo, me decía, me alzaba y me decía haga pescado. Yo ya sabía que pescado era volar la piernita para hacer el pescado. Y así me fue cogiendo y yo fui aprendiendo. Y bailaba en la cancha. Cuando Kevin se quedó sin pareja en mini swing, entonces las del barrio le dijeron, ve, hay una niña que ella baila todos los días por acá. Entonces la mamá de Kevin fue a mi casa. No, es que me dijeron que aquí hay una niña que baila, que yo no sé qué. Es que mi niño se quedó sin pareja, entonces si fue a ir a hacer el casting de Swing Latino. Mi mamá y mi hermano, obvio, me llevaron, hice el casting, quedé una mini swing siendo pareja de él y ya. Obviamente fue a escondidas de mi papá porque a mi papá no le gustaba que pues lo del baile. Ahora ya lo así la mar, pero antes no le gustaba, entonces siempre me llevaban a los ensayos escondidas o así. Caramba. ¿Sí ve usted? Es que Valentina ha sido, o sea, si vamos a hablar de procesos, ella sí puede ser que vivió todos los procesos de swing latino, desde mini swing, arrebato, haces, reyes, swing latino, élite. Sí. Ella lo ha hecho todo. Por eso es que cuando a veces decimos o hablamos o comentamos sobre la formación de un bailarín, para mí es eso. Cuando un bailarín se vuelve profesional es porque ha vivido todas las etapas y no se ha saltado absolutamente ninguna. Primera coreografía que se aprende Julio Lezama. Bueno, o sea, siempre fue, usted siempre marcó la diferencia y eso era notable. O sea, era el caminar, el vestir, el ser original, que creo que eso siempre se nos quedó a nosotros. La exigencia, cuando hoy veo, yo pienso que son tiempos distintos, pero la exigencia fue siempre la misma. O sea, siempre tuviste claro qué es lo que querías de un bailarín, el porte. Porque yo cuando yo estaba en ingreso y de la manera porque yo no quería, o sea, la verdad, en principio no quería porque lo que siempre todo el mundo decía, no, que es que el muchacho es muy picado, que muy exigente, muy grosero, pero era no lo entendía hasta cuando yo pasé el proceso, porque para poder, de ejemplo, para poder llegar a una base, me mamé un año. Un año de regaño y de exigencia y de no poder estar en las presentaciones, digamos, cumbres que tenía el grupo. En esa época, perdón que lo interrumpa, me quiero mucho. Yo quiero preguntar, en esa época existía, ¿año qué dice usted? 85 estamos hablando. Escucha bien, año 85, Julio César Lezama, vivo todavía respirando. ¿Existían las escuelas de baile? No, o sea, ¿Existían escuelas de baile? No. ¿Qué existían en esa época? los grupos y Grupos y comparsas. claro, comparsas que se llaman porque esa era la que hacían parte, digamos, de los carnavales de Juanchito, Feria de Cali. Éramos grupos, comparsas. Grupos comparsas. Y me acuerdo que las tres primeras fue El Rey, no, perdón, La Casa, al 23, Será Positivo. Esas eran las tres íconos que yo veía en Fe Alegría. Obviamente
tú tenías un trabajo, pero las que siempre ensayaban ahí y las que vi en una presentación en la iglesia fueron esos 3 temas. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese grupo? Maestro, con usted estuve prácticamente casi 10 años. Y de ahí, ¿qué pasa después de que sales de los Haces del Ritmo? Éramos los haces del ritmo, o sea, yo creo que una de las, siempre lo hemos hablado o lo he pensado yo, eh, tuve la oportunidad de pronto en algún momento de perderme en las galladas. Y usted, yo siempre lo he dicho, me salvó porque me enseñó a vestir, a tener un proyecto de vida, a querer el arte de amar el baile. Y siempre fui muy fiel a usted, nunca me fui para otro lado. Creo que como experiencia y anécdota, una sola vez me retiré, pero usted me supo volver a traer porque yo no entendía por qué era que usted me exigía tanto. Me decía, si yo te sigo es porque vos sos un diamante en bruto. ¿Qué fue lo que te impulsó o qué fue lo que te motivó para meterte a bailar salsa? ¿O qué fue lo que dijiste, me gusta esto, yo quiero hacer esto? O una chispa que diga, mira, me gustó mucho, quiero aprender esto por esto y esto y esto. Como profesor enseña a bailar y no tanto porque hay un incentivo económico, ¿cierto? Pero tú anhelas y quieres que esa persona aprenda, así no sepa. Entonces, eso fue una anécdota. Yo estaba en el colegio, veía a Eduardo y a los pibes y yo creía que bailaba. Saqué a Sandra Ríos, la mejor, la mejor que bailaba. No sé por qué Sandra nunca estuvo con Julio en los pibes, pero saqué a la que mejor bailaba en el grupo del colegio. Caramba, Entonces me tocó que ir a aprender a bailar con la ventana, típico. ¿con la ventana? Sí, Así pues, mira. no, a bailar con la ventana. Y resulta que estamos, Eduardo conoce mucho a ese grupo, los WhatsApp. Existieron una sola vez, una sola presentación de inicio y esa fue la salida, al final. Esa sola Cosa de la salsa. Sí. Y ahí está una gran amiga en común que se nos convirtió en una amiga de toda la vida, Liliana, ¿Liliana quién? la La gorda. Gordi, Liliana Garcés. Liliana Garcés. Entonces ella era mi novia. Esa fue mi Gordi, soy yo que Sí. va a estar viendo este podcast. Ella fue mi novia y ella me insistía mucho. Sí, yo sí te lo dije. Yo le decía, no, Liliana, este muchacho, no, Eduardo es muy regañón y es muy picado. Y entonces, ahora, era un muchacho rebelde de 15, 16 años. O sea, pero me convence y me dice, no, venga para que sea mi parejo. En esa época, ¿cómo le decían a Luis Eduardo Hernández del Mulato? Había el loco, Típica. el loco. Bueno, después fue David que te decía boricua, pero era loco. ¿Por qué le decían el loco? Porque ponía a correr a todo el mundo, o sea, no, era... mira, era Esa pregunta. En ese entonces, digamos que el maestro, ¿cómo era? O sea, ¿usted cómo lo veía? éramos del distrito de Agua Blanca, andamos a pie, lo máximo que podíamos llegar era en una monareta, Julio, ¿de qué barrio era? del Diamante. Ese diamante tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eduardo lo rechazaba mucho por ser negro. Eso todo desgreñado y la misma ropita. Entonces, era un tema de que él siempre, yo siempre entendí que si él quería ser diferente, para que eso le causara gastritis en la boca del estómago a todos los que lo atacaban a él. Entonces siempre mostró, mire, desde que él vestía normalmente, como nos vestía a nosotros, no sé, siempre trató de ser original, nos metió ser originales, no ser copia de nadie. Pero, como te dije, fue un sufrimiento de un año para poder llegar a la base. ¿Y Valentina? Valentina, a lo largo de tus años aquí en la compañía, una cosa que te haya marcado. El Super Bowl. ¿Por qué? Porque era algo que no pensaba vivir, como que no, yo no pensaba llegar a hablar con Jennifer López, ni ir a Estados Unidos todavía, o sea, y yo fui allá con 17 años, yo cumplí los 18 allá. Sí, me acuerdo. Sí, Ya cumplió los sí. 18. Entonces menos porque tenía apenas 17, no era mayor de edad, entonces cómo iba a salir del país. Empezó el Super Bowl y yo era como que, ¿en serio estoy aquí? O sea, Sí, los es que- nervios, como que 17 años estoy aquí, o sea que sí da. Sí, sí. O sea, sí se logran sueños, sí Sí. se llega a donde uno quiere después de que tomas esto con disciplina. Y ¿se ha sufrido en su latino? Sí. ¿Por qué? Porque Sinceramente. porque es muy exigente, porque
por lo menos a mí, de lo largo de los años, por lo menos yo no tuve la niñez que todo mundo, todos los niños tuvieron, porque yo a los 13 la gente estaba en la novena en los diciembre, novena, y yo llegaba ahora cansada del ensayo de temporada, entonces como que, ay, venga la novena, porque yo bailaba en el mar, en condición en la temporada en el mar, ay, que Valentina, mis amigos, que vayan, que ya no sé qué, y yo era como que, no, si casa, igual mañana me toca ensayar, ¿me entiendes? Entonces como que prefería no ir a la novena porque estaba cansada, entonces era como que, ay, venga, salga a jugar, y yo era como que no, mañana tengo ensayo, entonces como que, ¿para qué voy a hacer? Obviamente a veces me salía si estuviera cansada porque obviamente es mi niñez, Claro pero que sí. me tocó diferente, pues. Es Con, tremendo, es tremendo. con Valentina pasó algo que era que Valentina tenía, digamos, 10 años, 11 años y era súper alta. Es una, Siempre, la población eso era consumidora. una mujer gigantesca y siempre era que cumplía como la mayoría de edad para competir. Yo siento que ella, la primera vez que compitió en los mayores, yo creo que ella, creo que fue con sus latinos, una vez, ¿sí o no? Que quedó campeona, 18. ¿Qué coreografía? Los con los cuadros. cueros, Es una coreografía fuerte, ¿no? que ella le tocó los cueros. Todo el mundo decía, ah, Valentina es mujer, ¿cuántos años tiene? Ah, que 12. Todo el mundo no creía porque era muy grande, ya una mujer, ya, ¿Qué edad tiene Valentina ahora? 22. ¿Cuántos países lleva? 3. Estados Unidos, Canadá y Francia. El Tour de Francia. O sea que Valentina no ha ido. Ah, no, Valentina todavía No. en Turquía. ¿Francia? Sí, ella estuvo los 2 meses el tour. conmigo. ¿Contigo? Sí. Usted también en Dubái. Sí, cuando ¿Qué, repartimos. qué grupo fue para Francia? Giso, Felipe, Walter, fue Barbas, fue Camilo, Grupo grande. sí, Camilo, fue Quiñones, fui yo, ¿Cuánto tiempo estuvieron? 2 meses. Recorrimos casi 40 ciudades, Coño. chupando frío dos, Ya 2 aguantando el meses. bus Y la otra parte de la compañía estaba. en Dubái. En Dubái, ¿Cuántas parejas? 10, La hemos dividido. Ah, y la otra parte, ¿dónde estaba? aquí en Cali. En Cali. Su latino se ha dividido 3 veces. En ese año se tuvo que ir 3 veces en, 3 en 2 veces meses. en 2 meses. Nosotros arrancamos en octubre, a finales de octubre, regresamos como el 3 de diciembre, 3 de enero, De enero. llegamos aquí a Colombia. Es una aventura muy tremenda que después se la vamos a contar. Vamos a tenerlos aquí en nuestro set. Todos los personajes que estuvimos, Claro. cada uno en esas giras, para que usted vea lo tremendo que ha sido eso. Y con algunas imágenes que tenemos por ahí. Pero mi querido Julio, ¿cómo era el ambiente del territorio en esa época? Y me estoy refiriendo al baile, a la sociedad, el entorno. ¿Cómo vivíamos nosotros? ¿Cómo vivías tú la salsa? Bueno, o sea, por ende, por vivir en el distrito de Agua Blanca siempre ha tenido, siempre el tema social ha sido muy fuerte. ¿Cuántos barrios había en esa época alrededor del Diamante? Uy, no, o sea, estamos hablando, es que había una particularidad, nosotros conocíamos o nos conocían mucho porque se podía ir a pie y esa era la moda de ir a la rumba. Molíamos plata a calle como un berraco. Yo no puedo decir que el distrito casi, yo del Diamante para adelante. Primavera, Conquistadores, San Pedro Clavel. Comuneros, poblado, o sea, es que le hacían Yo más que todo veo hasta el Vergel, yo creo. Vergel. Hasta el Vergel llegaba. Nosotros bueno, nos presentamos porque nos llevaban por el tema del convenio que tenías con el programa El Diamante. Acuérdate que y ese fue el año que a mí me tocó, como dice, gastar los charoles para poder llegar a esa base. El tema era muy complicado porque estaban en furor los parches. Parche de los murciélagos, el parche del La diamante, 18. de la 18, el de la 12 y 4 esquinas, cuatro esquinas. 4 muertos. 4 muertos, estaba de la cárcel de Villanueva. ¿No eran 4 esquinas? No, ay hombre, fueron muy famosas. Lo que pasa es que Donde íbamos repuñaladas y todo el sí, mundo. donde había una rumba, ya uno ya sabía, rumba de los Kícharos, entonces todo el mundo, pum, ya salíamos para allá. Y el tema era muy difícil porque como muchachos se nos metía mucho como lo del Pedro Navarro, Andábamos con Sí. cuchillos, navajas, dagas, machetes. pistolas, machetes, todos andábamos con eso. Entonces, ese era el común diario. Y un tema, ¿no? ¿Te dejaban entrar armado al abuelulo?
No No. dejaban entrar con armas. Pero usted se buscaba la manera, porque Los no había, pantalones. sabía que alguien lo metía allá adentro. Sí. Entonces, el momento que formaba la puñaliza, yo estaba listo para bolearle a tu. Así era la cosa, ¿no? Es que el tema era muy difícil y entonces yo pienso que ahí el tema que le ayudó mucho a Eduardo fue cuando se mete con el grupo porque rescata. Y digo, a mí me rescató porque yo divinamente hubiera podido caer en un grupo de los Yo que... rescato y me rescato. Sí, es verdad. Sí, es Sí, prácticamente. porque Eduardo era muy peleonero, todo el mundo sabía y muchas veces nos tocó salir corriendo de rumbas porque no iba a machetear y pues íbamos con él, pero es mucha rabia Pero la pregunta es, ¿por qué se formaban las peleas? muchas veces porque quién bailaba mejor. Acuérdate que el que bailaba mejor Era Se sabe que la el pelea era abuelulo, por baile. el abuelulo. Baile, La habían, ¿te acuerdas que habían en Cali? Y te lo puedo decir con conocimiento de causa. Tres mujeres tres mujeres en Cali que eran las berracas para bailar y en un abuelulo. Y si usted no le daba la talla para bailar, papi, le en una vuelta, le hacía un paso y pum, se le iba para el otro, se le quitaba. No, es que el abuelo era muy bravo. Sí, es muy mano. bravo. Zapato Pero delicado. eso de meter el que sabía, el que no Sí. le iba sacando le daba la espalda, eso era muy bravo. Y entre los que mejores bailaban, por lo menos se escuchaba mucho a Eduardo, se escuchaba mucho al de la 12. Perdón, pero en esa época, eh, o sea, yo creo que eso era por categorías, porque yo era muy peleonero, pero yo no llegaba al top de los agualuleros bravos de Cali. No, todavía no, porque yo era de 15, pero acuérdate que existía Tomaco, el negro Isaías. Isaías. Uy, no, esa gente era muy Lo que pasa es para que agualulear y para bolear puya. hacía cosas que no hacían todos. O sea, en el abuelo, ejemplo, Isaías tenías 4 pasos que todo el mundo lo sabía. Eduardo llegaba y hacía sus pasos, obviamente, pero ¿qué incidía? Que la mujer era la que tenía que tener la retentiva de aprenderse. Ese es el estilo de la caleña. Sí, Esa es la fortaleza que tiene la bailarina caleña, que es muy práctica, mano, y muy hábil. Además, porque es que el estilo de baile caleño es muy tremendo, exige mucho. mm, No solamente de la concentración, sino histriónicamente hablando, ¿no? Yo creo que las épocas que Piccolo vivió la salsa son como las que está No. escuchando aquí, o cómo eran las suyas. No, las mías fueron más de Parque La Caña. O sea, cuando usted me habla a mí, yo siempre me No, Parque refiero La Caña, el parque, yo, Parque La Caña, el Pony, éramos yo señores. alcancé a ir al Billy's Gay, con el Billy's Gay está en su furor todavía, ¿Qué escuela? con la Cruz Salsa, A los Yo no- concursos internos de una a los concursos, a los eventos, ahí fue que yo conocí el Billy's Gay. Yo no conocía el Billy's Gay. Todo el mundo lo hablaba, pero el Parque La Caña sí iba cada 8 días. ¿Cuándo comienza Valentina o cuándo fue su primera presentación, su primer show nocturno? ¿Y este mundo qué es? ¿Esto qué es? ¿Cuándo fue ese? En el 2013, como le digo, que bailábamos en el barrio, en las temporadas. Desde ¿Ese ahí, fue su primer yo desde ahí ya entré a temporada, porque como en ese tiempo estaba el cabaret acá atrás y usted tenía que repartir gente para acá y gente para acá en la misma fecha, entonces me mandaron para Marlon a hacer la temporada ya. Desde ahí empezó mi trasnocho. ¿Y del nosotros barrio, estamos en el momento cabaret o no estamos en la escuela? Estamos en la escuela, en el cabaret. que estaban, usted tenía los de Turquía Acá y y los de nosotros Cali allá. acá. Es que nuestra gente debe de saber que el momento cabaret empieza en la cuadra de atrás, donde tenemos en este momento nuestra escuela de baile. Ahí tenemos un pequeño cabaret, ¿no? ¿Sí? Donde nos metemos, ¿cuántos bailarines más o menos, Pico? Nos metíamos a veces hasta 15 Solamente, parejas. ¿no? Claro. 15 parejas. Pues es impresionante, si aquí nos metemos 12 y estamos a veces, Hombre, Apretado. ahora nos metemos 15 15. parejas. Y estamos En esa época, reducidos. recuerda que yo, cuéntale al público qué pasaba en esa época con el mulato. Usted nos hacía meter a todos donde estaba el cuarto de los vestuarios, con los vestuarios, allí nos cambiamos, allí hacíamos todo. O sea, hasta ahora no ¿Y yo qué hacía en esa época? ¿Yo me cambiaba allá o dónde me cambiaba yo? No, usted se cambiaba arriba. ¿Y por qué me toca cambiar arriba? Porque usted se va a meter allá en la No, era. porque yo era el que manejaba las luces. ah, sí. Era que estábamos en el cuarto de las luces, entonces Eduardo se cambiaba. En el cuarto de las luces, mientras se cambiaba, iba dirigiendo. Esto, lo otro, esto, lo otro. Coge sigue este disco. Cámbiale bájale el bajo, dale, las luces, quítame el sudor. Corra rapidito a bailar. Acaba el show y vuelve a traer por el público. Es una cosa tremenda. Sí. No, es que Venezuela era un grupo muy bravo.
Muy, las muy, temporadas muy. ¿Cuáles esos campeonatos con mini swing? Las temporadas, o sea, a los mini swing que hay ahorita, a los de ahora, eso era una garrotiza, ahora No, pues ninguna. son adultos. ¿Quiénes están en esa época? Estefanía Cañas, Laura, La Chiqui, ¿Qué? Tatiana, bueno, había Combo muchas, bravísimo. Cristian Calderón, Brian Quiñones, Kevin, o sea, había muchos niños. Juan José, Juan José, Ladino. Ladina, sí. Que era muy bueno, Ladino. Ladino era muy bueno. Muy bueno, era un caballero ese muchacho. Pero también los de pioneros. Por eso Por Chiqui eso, Baby. ¿Cómo llaman los de la nueva dimensión? Esos eran ¿Biberones? los biberones. Buenos. Eran buenos, muy buenos. Eran buenos. Muy buenos los biberones. Pero en la época que le tocó a Valentina, eso era mini swing, Chiqui Baby. Eso donde llegaban era o primero o segundo. sí. Siempre quedan así. Pero siempre ganó más swing latino. Se aceptó más campeonatos, más swing latino. Es que esa época la familia entera vivía una competencia. La familia entera vivía una fiesta. Todas las familias iban a ver a los grupos bailar. Vivíamos en familia nuestra salsa, nuestro estilo. Vamos a darnos un tiempo porque ya hay gastritis en este momentico y regresamos dentro de un momento. Otra vez ardor de estómago. Vale. Bien, entonces, como estábamos diciendo en este programa, tan alegre y divertido. Muchas gracias. Entonces, Valentina, y durante el tiempo que ha estado en la compañía de baile swing latino, me imagino que han pasado momentos fuertes. Usted y otras personas, ¿alguna vez ha sentido que vio, no sabía que, se ha asustado mucho el swing latino? ¿Se ha aterrado? Sí. ¿Cuándo? En lo laboral, pues, como que la envidia, a mí por ese lado, por la envidia, porque muchas veces pienso y creo que hay una amistad, digamos, hay una amistad. Y cuando estoy al otro lado, escucho que esa amistad está hablando de la otra amistad, entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y ellos no son amigos, pues, porque hablan acá y con otros. Yo como que, ay, ya. Tremendo. Julio, ¿vos viste alguna vez eso? No como compañeros porque creo que éramos como una familia. Siempre manejaste el tema como familia porque pues veníamos de condiciones difíciles, social, éramos pobres, andábamos a pie, íbamos a pie y entonces nos sudamos mucho. Toda parte de que andar juntos, entonces, No sé, a meses. Sí. claro, hay que contarse todo. Cuando yo digo algo, siempre tengo alguien que lo va a afirmar porque aún está vivo. Aún está vivo y usted le puede preguntar, ¿es verdad lo que está en el mulato? Y o él podrá decirle a la otra persona, eso es mentira. Y hay mucha gente en Cali que conoce esta historia, ¿no? Mucho bailarín que ha estado conmigo, muchos padres de familia que trajo a su hijo. Cuando apareció por primera vez la escuela de baile en esta ciudad, ¿no? No había, es más, ni siquiera se uniformaban las escuelas. ¿Cuál fue el primer uniforme que se existió en una escuela de baile? ¿Cuál era? Camuflado. Era camuflado. Y lo tuvo Swing Latino. Después usted tiene una flora que compré que eran azules por un lado, creo, o verdes fluorescentes. El otro eran azules, algo así. No, yo Y después les puse a hacer, después les hice naranja con azul. Y después comenzó Nueva Dimensión, y después comenzó la otra escuela, después comenzó la otra escuela, después comenzó la otra. No habían escuelas, no habían escuelas. ¿Y qué fue La primera escuela se como llama escuela? Swing Latino, porque cuando tenían los pies de la salsa eran grupos de baile. Ayuda del Estado, me doy cuenta que moriría en el intento. Nunca hubiera podido llegar. Nunca hubiera podido llegar. Si me hubiera esperanzado a que el Estado me hubiera ayudado. Lo tengo como aliado, ¿me entiendes? Pero no, hay que bajarse todos los santos días. Todos los santos días hay que bajarse como si fuéramos a saber que mañana viene otra pandemia. Querido Pícoro, entonces, dicho todo este tema, yo tengo una anécdota también que contar, ¿no? En mi época, a mí se me han muerto 2 bailarinas
En la época, a ver, en mi primera época se murió una bailarina que se llamaba Isabel, ¿no? Elizabeth. Elizabeth, gran bailarina, nicho, performance espectacular. Eh, Elisa era muy buena bailarina, pero el grupo que más se presentaba en esa época era el de Otoniel, las Águilas del Ritmo, con las Chivas por aquí. No, todavía no estaban las Chivas, pero no, las Chivas no estaban todavía. Pero ellos viajaban mucho para allá con Merced, Marina, A Bucaramanga, Cúcuta, pero. sí, y el finado Edison, Eso. ¿entiendes? Y creo que se fueron para Cúcuta, ¿no? Sí, sí. Y ella, en esa época, pues yo no sé qué pasó sinceramente, pero ella se fue para allá y ella iba embarazada. Claro. Y se practicó la aborto de fuego. De aquí a allá no sé cómo fue la cosa, mano. Y Allá. Se hizo. sí, pero afortunadamente él no iba conmigo, ¿no? Iba con otros grupos, con otros muchachos. Con otro grupo, pues. Y apenas después de tantos años, no, querido público, después de tanto tiempo que vuelvo a encontrarme con este señor, ¿no? ¿Cómo lloramos? ¿Cómo lamentamos? ¿No? ¿Cómo sufrimos? Y me vengo a dar cuenta que esta bellecita era el culpable de todo este problemita. Eso no ha pasado nunca en la vida con nuestra amiga Valentina, porque ella se sabe cuidar muy bien. En estos tiempos ya las niñas creo que, eh, bueno, no todas, ¿no? Han aprendido A cuidarse. a cuidarse, a cuidarse. Nada, ninguna otra cosa no que la vagancia, la vagancia. Y aparte de eso, de venirse por la vagancia, él pensó, o la gente pensaba, porque a la gente le prohibían que se juntara conmigo, que porque yo los iba a dañar. No me fumaba ni un cigarrillo, ¿no? No, Ni siquiera tomaba licor. Lo único que me gustaba era Pelear. y pero ya tenía, desde esa época tenía mi objetivo claro, dónde quería llegar. Así que yo no hice muchas cagadas. Una expresión de policía. Sí, claro. Fui a comprar unos huevos y ¿cómo le llaman? Fui a comprar unos huevos. Sí, no, Fui a comprar unos huevos, pues. y ¿Cómo me era? pidieron papeles y no tenía. Y yo terminé en una estación. Pero es que fue paradójico y es chistoso. Sí, ¿cómo no leo? Sí, sí. Una cosa de esa, ¿no? ¿Cómo le ocurre? Yo no, ama. ¿Cómo le ocurre? Pregúnteme a mí si yo estaba en alguna. No, usted nunca en la vida jamás. A mí sí me tocó en dos ¿Cómo ocasiones. le ocurre? No, usted, yo no sé cómo le hablo a ustedes, sinceramente, man. Lo que pasa es que yo nunca he sido capaz de pasar Me una pasó línea. una igual como la que le pasó a él. Sí. Es que A mí me pasó una igual. Matías. Sí, ¿cómo no leo? Iba con mi hermano, no tenía la cédula y yo no la cargaba en el momento. Y hermano, y ahí me fueron y súbase por no tener la cédula en el momento. No, a mí sinceramente, Julio sabe que hemos hecho muchas fechorías. O sea, esas épocas fueron muy duras, sinceramente. Es que ese es un detalle, es que el tema que tenemos ahora con los padres de familia es que eh, van a las escuelas de baile, ojo me lo estoy diciendo, a las escuelas de baile, porque nomás pasan las escuelas de baile, y quieren manejar la escuela de baile, quieren manejar el instructor, quieren manejar todo. Oh, eso es igual como una escuela, una institución pública. Usted no va a decirle al profesor cómo es que tiene que ser al alumno y todas esas cosas. Ahora, yo creo que por eso, por esa cantidad de padres que se mantienen quejando por todo, es que ha cambiado hasta la educación en Colombia, ¿no? De tanta queja, que es que, no, ¿cómo le ocurre que usted regaña? Porque a mí me dieron muchas reglas, ¿no? Un humano. Como un berraco, y me Rego. tocó A mí mucho me tiempo, tocó esa hermano, en esta posición me tocó, vea, esta es la posición, vea, así, ¿no? Y hasta no llegué yo. Y se va bajando uno y tenga con la regla que era de metal. A mí sí me. Pero todo eso lo formó a uno como un ser humano, por eso fue que no me volví, bueno, no me acabé de volver una nada, ¿me entiende? A uno mucho el respeto, el amor por los padres. ¿Me entiendes? Entonces, para mí, yo sé que todo, pues claro, para todo el mundo, pues la mamá y el papá es lo máximo, pero es que uno en esa época es una cosa, los padres son muy sagrados, los abuelos son muy sagrados, los tíos son muy sagrados, los primos se quieren y se respetan. Ah, que más de uno, como usted, se ha pasado eso, y usted se ha pasado eso. Ha pasado por encima de su tía, de todo lo que le ha enseñado, y ha abusado de la confianza. Se ha metido con sus primas. Todos lo sabemos. Eso sí lo sabemos todos. Pero no vamos a hablar de ese detalle tan tremendo, ¿no? Ya se quiere que podemos
participar en cabaret. Como dije, ¿qué quieren? ¿Qué bailamos? ¿El cabaret? ¿O el talento? Algo así me Sí, entienden. es que usted dijo Ahorita que- puedo decir que la vaca, Caleño. Y yo, Andrea decía que es que ay, Gerardo lo está probando. Yo ya sabía por dónde iba la vuelta. Entonces, si usted quiere que eso salga bien, tenemos que irnos para la escuela, por el espacio, si quiere ensayar bien. En un ensayo, maestro, le puedo decir que en un ensayo hicimos todo como era. Se movió todo. Pero con la presión de que cuando usted llegara, usted diera la aprobación de siempre. nos motiva esto para seguir con nuestros programas y no fallarles a ustedes que estarán siempre pendientes de nuestro podcast Muy Lateando. Próximo programa con nuestros invitados o el invitado que venga, pero yo siempre les digo, escriban a quién quiere que traigamos aquí Exacto. para sacarle, como decimos nosotros, el juguito, exprimirlo, que nos cuente, porque aquí estamos, digamos, como decimos, realmente sin tapujos, reales, aquí somos reales. Entonces, esperemos pues que les guste este programa, denle like, posteen, que vamos a tener mucho por chismear. Así es. Nos vemos en la próxima Mulateando.